les quede grabado y puedan estudiar si es que hay dudas, ¿ya? Entonces, voy a presentar, sí, las preguntas para no tener que escribirlas tanto. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta es esa. Pensando en lo que puede ser la prueba, ¿ya? Entonces, la primera pregunta es esa. Dice, la función de densidad de la variable aleatoria continua X está representada en la siguiente gráfica. Yo con toda certeza les voy a hacer una pregunta de este tipo, porque necesito que ustedes sean capaces de aplicar las propiedades de la función de densidad para determinar, al final, para poder definir la función de densidad. O sea, aquí estamos hablando de que hay un gráfico y a partir de ese gráfico ustedes van a tener que encontrar la función de densidad, aplicando evidentemente las propiedades. ¿Ya? ¿Cuáles son las propiedades? Primero, que la función de densidad debe ser mayor o igual que 0 y además que la suma, ¿no es cierto?, de las probabilidades debe ser siempre igual a 1. La función de la curva de densidad, o sea, el área bajo la curva de la densidad debe ser igual a 1. Y teniendo ese gráfico, que es con el que voy a trabajar, voy a trasladarlo un poquito aquí más o menos, ya solamente para representar esto. Entonces tengo un punto que este es f de x. ¿Ya? Y acá evidentemente está el valor que toma la variable x. Estoy hablando de la variable x mayúscula. ¿Ya? Entonces, tengo este gráfico, es un gráfico particular porque aquí tiene el valor c, eso parte hacia allá, y acá tiene el valor 0,75. ¿Ya? Esta es mi función. Evidentemente que esta función, las funciones están definidas en todos los reales. Por lo tanto, yo debo considerar todos los reales. Esto de aquí me dice que llega hasta el 2. Y acá evidentemente tengo el 0. Entonces, voy a usar un lápiz rojito para, o sea, una tiza roja para marcar bien qué es lo que yo debo calcular. Primero, tengo esta expresión que va hasta menos infinito, este hasta más infinito. ¿Ya? Entonces, mi función, esta función de densidad de esta variable aleatoria que está representada en este gráfico, viene desde acá, desde menos infinito, llega hasta aquí. Y cuando llega hasta ahí, llega y lo hace de este modo. Aquí, porque así está indicado en el gráfico. Y salta para acá, en donde aquí considera así ese valor y continúa hacia allá. También, pero aquí se salta este valor, no toma el valor 2, por eso está representado de ese modo, y luego continúa hacia acá. Entonces, mi función viene desde aquí, pega un salto hasta acá, continúa, llega hasta acá. Entonces, veamos. Vamos a ir viendo qué es lo que nosotros debemos tener claro acá. Tenemos que tener claro primero que f de x debe ser mayor o igual que 0. Y eso sí ocurre. Aquí es 0, acá es mayor que 0 y acá es 0. Entonces, ¿qué otra cosa? El área, ¿sí? El área o la suma de todas las probabilidades debe ser igual a 1. Entonces yo tengo que calcular aquí esto. Todas las áreas, o sea, todas las probabilidades. Y vamos a analizar el caso.
para el intervalo que va desde menos infinito hasta 0. ¿Ya? Está así este paréntesis porque no los considera esos valores, ¿ya? No los considera. Entonces, ¿cuánto vale el área aquí? Vale 0. F de X es 0. Ahora, desde 2 hasta, o sea, desde 0 hasta 2. Aquí sí considera este valor 0 hasta 2. F de X es 0,75 su probabilidad. 0,75, ¿por qué? Estamos calculando áreas. Entonces, ¿cómo calculo el área aquí yo? Tengo esta longitud, esto es lo que debo calcular aquí. Esta área corresponde a un trapecio. Que lo estoy marcando aquí. ¿Ya? Ese trapecio tiene una base. Esta base es C. Y esta otra base es 0,75. Y su altura es 2. Entonces, esta base, en este caso, el área va a estar dado por esto. O sea, ¿cómo se calcula el área de un trapecio? El área de un trapecio siempre, lo voy a anotar aquí, para un trapecio, si este es B, este es B, y esto es H, entonces el área del trapecio va a ser B más B minúscula partido por 2, todo multiplicado por H. ¿Ya? Entonces aquí voy a calcular, la base 1 es C. C más la otra base, que es 0,75. Todo eso está partido por 2 y todo multiplicado por 2. ¿Ya? Porque 2 es esta altura. Y vamos al otro intervalo que va desde 2, sin considerarlo, hasta infinito positivo. Entonces aquí f de x, que es el área, en este caso va a ser 0 también. Entonces el área total va a ser, para el primer intervalo, 0 más C más 0,75 partido por 2, todo multiplicado por 2, que es la altura, más 0. Y eso, para que esto sea, porque me dicen que es una función de densidad, esto debe ser igual a 1. Sí o sí. ¿Ah? Otra forma de preguntar aquí me están pidiendo que encuentre el valor de la constante. Pero otra pregunta podría haber dicho, ¿qué valor debe tener la constante para que esta sea una función de probabilidad? Y la forma de resolverlo es la misma. ¿Ya? Hay que encontrar el valor de C, igualándolo a 1. Entonces, esto es 0, esto es 0. Y este 2 se simplifica con ese 2. Entonces, el área va a ser C más 0,75 igual a 1. Si resolvemos, el área entonces va a ser, o sea, en este caso, perdón, no el área total, sino que tengo esa igualdad nada más. C más 0,75 significa entonces que C es 0,25. Ese es el valor de C. ¿Ya?
Entonces, esa es la primera parte. Lo otro que me piden es encontrar la función de densidad. Y la función de densidad me parece que alcanzo a escribir aquí abajo. Este es el trabajo 1. Ahora 2. La debemos definir. F de X va a ser igual a C. ¿Sí? Cuando es 2, cuando es 0. Ya. ¿Cómo la definimos? De este modo. 0,25. ¿Ya? Eso va a ser cuando es 0 es 0, cuando es 2, sí, si es 2, 0,25. 0,25, esto va a ser el valor de C, que es el que está acá, pero esto tiene una inclinación, y esa inclinación va de acuerdo a X, ¿ya? Entonces tengo que encontrar esta ecuación, y para eso debiera encontrar yo la ecuación de la recta entre esos dos puntos, pero me falta espacio para esto, ¿ya? Chiquillos, necesito que copien esto porque voy a borrar todo eso. Ya, me avisan cuando esté listo, por favor, para poder borrarlo. ¿Ya está ok? Sí, ahora sí. Está bien, Ya, ya ok. terminé. Voy a copiar en esto, ya obtuve que el valor de C igual a 0,25. Entonces, tengo que C es 0,25. Y ahora hay que encontrar esto. ¿Y esto cómo se comporta esta función? Esta función aquí vale 0, acá tiene C por X, pero C es 0,25, más el 0,25. O sea, esto quedaría de este modo. Habría que calcular aquí pendiente. Esto en segundo medio tienen que haberlo visto ustedes. Tengo dos puntos. 1, 2. El primer punto, punto 1, es 0,025. Y el punto 2 es 2,075. Entonces tengo que calcular esta recta. Y para calcular esa recta debo calcular la pendiente. Y la pendiente es 0,75 menos 0,25, es decir, 0,5. Y 2 menos 0, o sea, 2. M es entonces 0,5 dividido por 2 es 0,25. La pendiente, que en el fondo es la que tengo acá, 0,25 es el valor de C.
¿Ya? Y ahora tengo que calcular esto. Y eso va a ser y menos 0,25 igual a 0,25x. En resumen, y va a ser 0,25x más 0,25. Esa es la función. Entonces, ¿qué voy a escribir ahora? F de x. Esta es la función densidad. Va a ser 0,25x más 0,25 si x está entre 0 y 2. Y va a ser 0 en otro caso. Ya. Ahí se respondió a lo que se preguntaba, determinar el valor de la constante y encontrar la función de densidad. Ya. Copien para poder, vamos a ver un segundo ejercicio. A veces, la recta va así. Si la recta va así, no hay que hacer esto. ¿Ya? Porque es una constante. ¿Ya? Estoy haciendo este que es como el más complejo de resolver. ¿Ya? Y ese sí es una constante. Si fuese una cosa así, a ver aquí. Bueno, el área se calcula multiplicando largo por ancho, ¿no? Punto. Y no usan X ahí, solamente el valor. ¿Ya? Yo hice un ejercicio de este tipo. Por eso elegí este un poquito más complejo. Ya. ¿Puedo borrar, chiquillo? Sí, Vamos a ver este otro ejercicio. ¿Ah? sí, sí puede. Ya, este de acá. A los que se hayan ingresado y no me di cuenta, los saludo. ¿Cómo están? Porque veo que hay personas que ingresaron, pero hay otras que se retiraron. ¿Sí? Entonces, calcular m, dicen para que la función dada sea una función de densidad. Que era lo que yo les decía, la forma de preguntar. La voy a anotar, sí. F de x igual a m de k. Este es muy parecido al anterior, no iba a estar escrita de otra manera. Cuando x pertenece al intervalo que va desde 1 a 4. Y 0 si x no pertenece, o en caso contrario, podría haberse puesto aquí, no pertenece a ese intervalo. O sea, en caso contrario. Estoy escribiéndolo de este modo porque son las distintas formas en que se escribe. Bueno, y después se pide hallar, ¿no es cierto?, la probabilidad de que x esté entre 2 y 3. Ese es el cálculo. Entonces, lo primero es calcular m para que esta sea una función de densidad. Entonces, para que sea una función de densidad, ¿qué debemos tener claro? Que el área total bajo la curva de densidad, bajo la curva
de densidad debe ser igual a 1. ¿Ya? Entonces, intentemos graficar esto, más menos, ¿ya? Más o menos. Entonces, esta es una cuestión de este tipo. X, f de x. Ya. Y esto me dice que es el valor de mx, o sea, mk. Mk significa que, ¿sí? En realidad es mx, no mk. Puse mk. mx, ¿ya? Había puesto mk y aquí x, nada que ver. mx. Entonces, esta mx es una recta. Y esa recta parte ¿en dónde? Parte en m, o sea, en 1, porque eso es lo que me dice aquí. Parte en 1. 1. Y se extiende hasta 4. 4. ¿Ya? Y es positiva. Acá, entonces esto debiera ser una cuestión así. ¿Ya? Y acá esto tengo mi recta. Este es mx, mi recta. Entonces hay que analizar el área bajo esta curva. ¿Ya? ¿Qué debo considerar? Que la curva viene desde aquí hasta acá. ¿Sí? De ahí continúa. Y después continúa desde aquí para allá. ¿Sí? Aquí, en realidad, lo considera. Acá no lo considera. Está indicado ahí. ¿Ya? Y en este caso se superponen el que no lo considere y el que lo considere para cualquiera de las dos. ¿Se fijan? Aquí lo considera para uno, pero acá no lo considera. Entonces se topan ahí. ¿Ah? Yo quiero que eso les quede claro porque no se va a notar si hago el gráfico. Entonces esta área más esta área más esta área debe ser igual a 1. Ahora, tengo que encontrar los valores acá. ¿Cuáles son los valores? Si este va desde 1 hasta 4, significa que esta distancia es 3. ¿Ya? Y si este es 4, yo reemplazo 4 acá y me queda 4m. O sea, esto de aquí es 4m. Y si ustedes observan, el área que debemos calcular aquí es esta, que no es otra cosa que un triángulo. Un triángulo que tiene altura 3 y base 4m, o base 3 y altura 4m. Y el área de un triángulo se calcula base por altura, dividido por 2. Entonces tengo esta área como va aquí justo en X es 0. Entonces voy a anotarlo acá. Voy a tener, a esta de aquí le vamos a llamar área 1, esta de aquí es área 2 y esta de aquí área 3. Entonces el área 1, el área total debe ser igual a 1. Área total. Entonces 1 debiera ser igual a el área 1 más el área 2 más el área 3. Ahora, área 1, 0, más área 2, 4m por 3 dividido por 2.
4 por 3m. O no, lo escribo tal como lo dije. Mejor. 4m por 3 partido por 2. Más área 3. Y el área 3 nuevamente está en el eje X, 0. Entonces voy a tener que 1 es igual a 4 por 3, 12m partido por 2. ¿Sí? Entonces voy a tener que esto es 1 igual a 6m. De donde m entonces es 1/6. Encontramos el valor de m. ¿Sí? Encontrando el valor de m, entonces puedo definir yo ahora la función de densidad. Porque eso es lo que me piden a mí. Me piden calcular m. Ah, no. Bueno, la puedo volver a escribir solo para que quede constancia. Y después vamos a calcular la otra probabilidad. Entonces, la función de densidad quedaría como. Bueno, ya tengo el valor de m. Entonces, si es m, va a ser 1/6 por x, o sea, x/6. X/6, si x pertenece a... Voy a escribirlo de otra manera. 1 menor o igual que x menor o igual que 4. No sé si se alcanza a ver ahí o no. Parece que sí, sí. Lo voy a escribir más acá. Mejor. Más bajito. Voy a escribir de otra forma esto. Pero que significa lo mismo. Ya tengo el valor de m, les dije. Entonces me queda x/6 si 1 es menor o igual que x menor o igual que 4. Otra forma de escribir esto mismo. Y 0 en otro caso. En otro caso. Listo. Está definida entonces la función de densidad. De otro modo, teniendo estos datos la puedo definir. ¿Ya? Y ahora vamos a calcular el otro. Lo otro que nos piden es la probabilidad, ¿no es cierto?, de que x esté entre 2 y 3. En el fondo es calcular la probabilidad, esa es calcular el área entre 2 y 3. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Necesito sí borrar. Entonces avísenme, por favor, para... Porque tengo que ampliar. En realidad dice muy chico este dibujo. Listo. Ya terminé de copiar. Ya. Lo que voy a hacer es cambiar el dibujo nada más que nada, pero necesito un espacio acá. Ya sé que esto es así, está ya la función. Entonces lo que me piden es esto, ¿ya? Ahí. Y esto era desde aquí. Necesito tener 1. Ahora marcaré esto 2, 3 y 4. Y esto era de ahí hacia arriba, ¿ya? Hasta 4. En el fondo era esto lo que se pedía. Ahora, ¿qué me piden? Me piden a mí la probabilidad de que 2, o sea, de que x sea mayor que 2 y menor que 3. De acuerdo a los teoremas que vimos,
Oh, ya me está diciendo que no. De acuerdo a los teoremas que vimos, esto es igual a la probabilidad de X, o sea, de 2 menor o igual que X menor o igual que 3. Ah, es lo mismo. Entonces vamos a calcular eso. ¿Dónde? ¿Qué es lo que debemos calcular? Debemos calcular esta área. Esta área es la que vamos a calcular. Eso es lo que me están pidiendo calcular con esa probabilidad. ¿Ya? Para poder calcular, yo sé que M es un sexto. Entonces, si es 2, este lado es 2 sextos. Y este lado de aquí es 3 sextos. ¿Ya? Y la diferencia entre esto es 1. ¿Ya? Entonces, voy a calcular esa área como área de trapecio. Una forma. Entonces, el área va a ser, ¿qué cosa? Base 2 sectos más base 3 sectos. O sea, 2 sectos más 3 sectos. Todo eso dividido por 2 y multiplicado por la altura, que es 1. ¿Ya? Entonces, el área, en el fondo, en la probabilidad de esto, a eso me refiero, va a ser 2 sectos más 3 sectos son 5 sectos. Partido por 2 multiplicado por 1. Pero 1 ya... El área entonces va a ser 5 doceavos. Quiere decir que, entonces, la probabilidad de que 2 de X, que X esté entre 2 y 3, es de 5 doceavos. ¿Podría calcularse de otro modo? Veamos, hagamos el ejercicio. ¿Podría yo calcular esto menos esto? ¿Sí? A lo mejor debería darnos igual, pues. Veamos. Si no, analizamos qué pasa. Otra forma sería el área total, o sea, no el área total, sino que el área pedida va a ser el área del triángulo grande, área del triángulo grande menos el área del triángulo pequeño. Eso es lo que propongo yo. Se me ocurrió ahora, en este momento. Calcular esta área y restarle esta área. A ver qué pasa. Y ahí me daría esta área. Debería ser. Veamos. Área del grande va a ser 3 sectos, que es la base, 1, 2, la altura. Entonces va a ser 3 sectos por 2 partido por 2. ¿Ya? Entonces, esto es el área pedida. 2 por 3, 6. 6 dividido por 6 es 1. 1 medio. ¿Ya? 1 medio. Y la otra pequeña va a ser, o sea, el área del triángulo grande, ¿no? El área del triángulo pequeño deberá ser 2 sectos por 1, partido por 2.
partido por 2. Entonces, el área del triángulo pequeño es 1 por 2 sextos, eso es 2 sextos dividido por 2. 2 doceavos. Es decir, eso es 1 sexto. Y veamos entonces, el área pedida va a ser 1/2 menos 1 sexto. Mínimo común denominador. Aquí debería ser 12. Y 1 por 6 es 6. Menos 2 por 1, 2. Ops. A ver, ¿qué pasó? Sume mal acá. 2 más 3 son 5 y 6. 5 sextos. 5 sextos por 1. 5 sextos. Y 5 sextos dividido por 2. Son 5 doceavos. ¿Ya? Y allá es 3 sextos. Es 3 tercios. Es 1, 1/2. Y después es 2 sextos, porque es 1 tercio, por 1/2, que es 1 sexto. Entonces, a 1/2 le debo restar 1 sexto, y eso me da como me da un valor distinto. Ya, esto me arriesgué yo a hacerlo, voy a revisarlo, chiquillos. Quise mostrarle de otra forma nada, pero que se me ocurrió aquí en el momento. Esta es la forma que hay que hacerlo. Esta sí está ok. Eso voy a revisar porque geométricamente debió haberme dado lo mismo, a no ser que haya considerado algo malo. Ya, algún dato mal. Pero esto es lo que debiera haberse hecho. ¿Ya? Queda muy poco tiempo ya, 2 minutos. Quedó solamente, voy a dejar de compartir y voy a dejar de grabar.